Bien, ahora vamos a ver o a refrescar la elaboración de la tabla de frecuencia, porque noté que me estaban preguntando sobre la actividad en plataforma y es indispensable, pues, para poder realizar el histograma y el polígono de frecuencia, que se tenga claro cómo elaborar la tabla de frecuencia. Para eso, pues, entonces vamos a hacer un repasito de cómo elaborarla. Para eso tenemos un ejemplo aquí en base a una situación que se presentó con unos autobuses. O sea, se quería ver de esos autobuses cuántos asientos vacíos tenían según iban pasando un día domingo. Ya nos paramos, valga la redundancia, en una parada y estuvimos viendo la cantidad de asientos vacíos según iban pasando esos autobuses. Para eso tomamos una muestra de 50 autobuses. Por eso ustedes ven aquí 50 cuadritos, 50 datos. Eso quiere decir que pasó un autobús con 12, uno con 11, uno con 4, uno con 6, el otro con 6, y así sucesivamente, hasta que pasaron 50 autobuses y fuimos contando la cantidad de asientos vacíos. Bien, ahora debemos de organizar los datos de menor a mayor. Colocamos de nuevo en la tabla, pero esta vez organizados, no como fueron pasando, sino que lo organizamos de menor a mayor. Bien, y aquí tenemos una cantidad de veces que se repiten esos asientos vacíos en los correspondientes autobuses. Y para eso debemos de calcular lo que sería el rango y el tamaño de clase. El rango consiste en restarle al número más grande, al dato más grande, el dato más chiquito. ¿Cuál es el dato más grande aquí? ¿Cuál fue la mayor cantidad de asientos vacíos? En la tabla, el autobús o la mayor cantidad de asientos vacíos en los autobuses que estuvimos mirando. La mayor cantidad de asientos vacíos que tuvimos fue de ¿cuántos? Que sería el dato más grande. Es una pregunta que le estoy haciendo a ustedes. Bien, excusen la interrupción. Entonces tenemos el dato mayor, la cantidad máxima de asientos vacíos en los autobuses fue de ¿cuánto? 12. Correcto, 12. ¿Y la cantidad menor fue de cuánto? 1. Entonces, para el rango quedamos que es restarle 1 a 12. Restarle al dato mayor, el dato menor, y entonces tenemos para el rango sería igual a 11, ¿verdad? Porque 12 menos 1 sería 11. Ahora vamos a calcular el tamaño de clase, o sea, qué cantidad de datos vamos a alojar en cada clase. Entonces, para eso calculamos ya por una fórmula establecida, que es igual a 1 más 3,332 milésimas por el logaritmo de 50 para calcular la cantidad de clases que vamos a tener. En este caso, pues entonces sería redondeando, claro está, al entero, sería 6. Vamos a tener 6 clases, claro, porque no podemos tener, pues, decimales en el número de clases porque no vamos a tener, pues, clases fraccionadas, sino que vamos a tener clases en números enteros para poder que sean clases enteras y no intervalos decimales. Y tenemos lo que es el tamaño de la clase. El tamaño de la clase también responde a una fórmula que es igual al rango entre el número de clases. En este caso tenemos 11 entre 6 es igual a 2.
ya redondeado al entero siguiente. Por default lo hacemos así y para tener pues unos límites de clase ya más fáciles de utilizar. Aquí tenemos entonces lo que conocemos como una tabla de frecuencia, donde vamos a tener la frecuencia absoluta, relativa y porcentual. La frecuencia absoluta es la cantidad de veces que aparecen los datos, las informaciones en lo que sería la muestra. La frecuencia relativa va a ser la frecuencia de los datos, las informaciones, pero en función a la cantidad total de datos, de informaciones totales que tenemos. Y la porcentual, pues, es asociada a lo que sería un porcentaje en función a la cantidad total de datos. Como en la fórmula anterior, o en el levantamiento anterior de datos, teníamos la cantidad de clases, quedamos que eran 6 clases, aquí tenemos la clase 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Eso lo hallamos por el número de clases. Mírenlo aquí, 6. Entonces tenemos un límite inferior y un límite superior. Hay que tomar en cuenta este corchete y este paréntesis. Dice aquí que un intervalo abierto no incluye los extremos. Por ejemplo, el -2 y el 3 es un intervalo abierto, ya que -2 y 3 no pertenecen a este intervalo. Sin embargo, un intervalo cerrado incluye sus extremos, por ejemplo, -2 y 3. Es un intervalo cerrado y entonces en este caso -2 y 3 pertenecen a este intervalo. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a tener estos límites donde el límite inferior va a pertenecer a esa clase y el límite superior no va a pertenecer. Por ejemplo, si yo tengo el 1 va a estar dentro de esta clase. Sin embargo, si aparece un dato 3, no se va a incluir. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué hacemos ahora? Como tenemos que aquí están, el tamaño de la clase es de 2, vamos a tomar el dato más pequeño y a sumarle 2 para que nos dé el límite superior. O sea, 1 más 2 son 3. Colocamos el 3 aquí, más 2 son 5 para el límite superior del intervalo 2. 5, límite inferior de la clase 3. Y 2 son 7, que sería el límite superior de la clase 3. Colocamos el 7 como límite inferior de la clase 4, le sumamos 2 y nos daría 9 como límite superior. En el límite inferior tenemos 9 y como límite superior tendríamos 11. Colocamos el 11 en la clase 6 y como límite superior tendríamos el 13. Ahora, ¿de dónde vamos a sacar esta frecuencia absoluta? Bueno, de la cantidad de veces, como dijimos anteriormente, que se repiten los datos dentro de la muestra. Para la clase número 1, números comprendidos entre el 1 y el 3, recuerden aquí, sin contar el 3, tenemos 8. Porque aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. No incluimos el 3 porque quedamos que es un intervalo abierto. Entonces fíjense que ahí hay 8. En la clase número 2 tenemos 11 datos, que serían lo correspondiente entre el 3 y el 5 sin incluir el 5. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Bueno, incluimos el 5, lo dejamos ahí y tendríamos 11 datos. Se calcula lo mismo en la misma modalidad para las demás clases. Tendríamos para la clase 3 10 datos, para la 4 10, para la quinta 5 y para la sexta tendríamos 6 datos. Y totalizamos la cantidad de datos que aparecen en cada una de las clases y tendríamos 50 porque precisamente son 50 la cantidad de datos que aparecen en la tabla. ¿De acuerdo? En el levantamiento de información que tenemos. Ahora vamos a ver cómo calculamos la frecuencia relativa. Frecuencia relativa. La frecuencia relativa
la calculamos dividiendo la frecuencia absoluta de cada clase entre el total de elementos. Por eso que ustedes ven ese 16 centésimas que corresponde a dividir 8 entre 50. 16 centésimas. ¿Están claros hasta aquí? Sí. Sí. Hacemos lo mismo, dividimos en la clase 2 la frecuencia absoluta, 11 entre 50, y tendríamos 22 centésimas. Así sucesivamente por cada clase, tendríamos 2 décimas para la clase 3, 2 décimas igual para la clase 4, 1 décima para la clase 5 y 12 centésimas para la clase 6. Si sumamos esta frecuencia relativa, dependiendo de los decimales que utilicemos, vamos a estar bien cerca a lo que sería la unidad. Mientras más decimales utilicemos, más cerca vamos a estar de la unidad. Al llevar esta frecuencia relativa a porcentual, pues simplemente debemos tomar en cuenta estos decimales en la frecuencia relativa y convertirlas a por ciento. 16% es lo mismo que decir 16 centésimas. 22% es lo mismo que decir 22 centésimas. Así sucesivamente. Para la clase 3 tenemos 20%, para la clase 4 20%, para la clase 5 10% y para la clase 6 tenemos 12%. Al sumar los porcentajes, pues tendríamos entonces 100%. ¿De acuerdo? Si ustedes se fijan, con esto pues ya podemos elaborar lo que sería el histograma y el polígono de frecuencia que se solicita en los ejercicios. Ahora necesito que por favor me dejen saber si tienen alguna duda, alguna pregunta con relación a lo que sería esta tabla de frecuencia. ¿Dudas, preguntas? ¿Dudas, preguntas? Sí, profe, John. Dígame, Yo ¿cuál es quiero su saber, pregunta? al final, el porciento que da, ¿por qué eso? El porciento que da el por 116, da el por 122. ¿Por qué da ese porciento? El 16%, ¿usted se refiere? Bueno, la frecuencia porcentual toma la frecuencia relativa y la convierte en un número porcentual. O sea, en matemática vimos que para convertir un decimal en por ciento, corremos 2 lugares hacia la derecha, la coma decimal o el punto decimal, y le colocamos el por ciento. Por eso que ustedes ven que 16 centésimas es lo mismo que decir 16%. 22 centésimas es lo mismo que decir 22%. Bien, Ajá, está bien, gracias. y así sucesivamente con cada una de las Gracias. clases. ¿Alguna otra pregunta? ¿Todo claro? Equipo, adelante. Todo claro por ahora. Todo Por bien. mí está todo claro, profesor. Ok, bien, entonces, para conectar con plataforma, les estoy mostrando las actividades que ya están activas para esta semana. Fíjense que con esta semana estaríamos concluyendo
el módulo de control estratégico de procesos. Ya están en plataforma activas las correspondientes actividades. Ahí se las estoy compartiendo. Profe. Y la Dígame. que usted no ha corregido todavía, porque a mí me salen rayitas algunas. Hay una evaluación, una actividad que está ahí en proceso y entonces no está totalizando, pero me dijeron en soporte técnico que eso iban a estar solucionando. Mientras tanto, puede ir avanzando porque si usted la manda, pues tranquila, que eso llega a plataforma. Entonces aquí tienen todas las actividades, inclusive lo que sería ya la despedida y cierre para este módulo número 3 de control estratégico de procesos. ¿De acuerdo? Esas actividades tendrían fechas ya hasta el próximo sábado, donde estaríamos iniciando el módulo de control de calidad. Diga, Grisleibe. Sí, con relación a eso, que usted decía la semana pasada que no había corregido algunas cosas porque no sé si era que no habría o que por el grupo enviamos las actividades que habíamos realizado y usted no nos dio respuesta. Sí, habían algunas que tenían que enviar algunos compañeros que no habría. Entonces, esas se han ido calificando y entre este fin de semana, pues estarían ya en plataforma. Perfecto, porque yo tengo 2 actividades sin corregir y mi examen tampoco se ha corregido. Sí. Morelvis, si es algo fuera de la calificación, adelante. No, está bien. Era sobre la clase, pero ya ¿Qué le te dijo pasa de que la... si es de eso, no. No, porque cada No, quien es va a que yo quiero preguntar en decir, función a su situación, pero que cada quien responde a una situación diferente, porque algunos enviaron y están pendientes de calificar, otros tenían que repetir la actividad, otros no abrió y tenían que enviarla nuevamente, y otros enviaron muy cerca a no, la reunión, entonces ya habría que ver cada caso. Pero dígame, ¿qué le pasa? no, es que yo tengo como tres tareas sin corregir. Entonces yo quería preguntarle si yo se la puedo mandar, no importa cualquier día de la semana, cuáles son las que me les faltan, porque yo las subí y eh, no las veo corregidas. Entonces parece que no se le visualizó o no se le descargó. Si están arriba y no tienen calificación, tiene que esperar porque cuando no abren o presentan alguna situación, yo le coloco la retroalimentación, se lo digo, por el mismo envío. Si están ahí, esperar, y si no, pues entonces, si no la puede ver, entonces que tiene que enviarla, porque cuando usted entra y se conecta con el enlace, ahí le aparece si usted la envió o no. Y si no tiene la calificación, vuelvo y repito, pues tiene que esperar entonces que se le sea colocado. Bien, muchas gracias. ¿Alguien más? Bien, coloquen como señal de asistencia su nombre, por favor, aquí en el chat del grupo, para que podamos pues tomar la asistencia. Nombre y apellido, por favor, en el chat de aquí de la reunión. Bien, si no hay más preguntas y está todo claro, pues pueden irse retirando. De mi parte, pues desearles buen fin de semana y Dios mediante hasta el próximo sábado. Los que tengan actividades pendientes, ya sea por alguna situación que tengan que repetir, porque haya que subirla, pues tienen la semana para poder ponerse al día. Se me cuidan, señores. Dios les bendiga y hasta una próxima. Amén. Gracias, Igual, buenas. bien. Bye. Descansen.